Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Hoy aquí hablamos de la radio con nombre y apellidos. Radio Minuto informa. Saludos cordiales desde los servicios informativos de Radio Minuto. Por fin la historia de la radio en Barcelona habrá hecho justicia a nuestra emisora con la publicación de Radio Minuto La Historia. La emisora, como ustedes saben, creada en Barcelona en el año 1982 por Marcelino Rodríguez de Castro, empezó a emitir en el 94.8 de la FM y fue uno de los éxitos más apabullantes que se recuerdan en el ámbito radiofónico. Su fórmula, basada en música y noticias las 24 horas del día, significó la ruptura del estilo de radio que hasta entonces conocíamos. Les seguiremos informando. Agustín Rodríguez, encantado de saludarte. Buenas tardes. Oye, este sería perfectamente la manera de transmitir la noticia de la aparición de una publicación, de la aparición en este caso de un libro que habla sobre Radio Minuto. O sea, has utilizado la misma fórmula, aunque digamos a los oyentes que yo he atracado directamente a Agustín unos segundos antes de empezar esta conversación. Le he dicho, oye, ¿qué te parece si lo hacemos así? Y él, con su capacidad de periodista y de gran comunicador, enseguida se ha subido a este carrusel. Este sería, Manolo, un ejemplo de los informativos de Radio Minuto, con dos detalles importantes que los oyentes que la recuerden de la época nos hemos dejado, que es la hora y la temperatura al pie del Tibidabo. Esas serían las dos, señas de identidad, juntamente con el indicativo que acabas de emitir, de la Radio Minuto de aquella época. Hablamos de Radio Minuto La Historia, este libro que recoge, pues eso, el devenir de los años que estuvo funcionando en Radio Minuto, que tiene un origen en Miramar FM y Olé. A partir de ahí los dos socios, Vallvé y Marcelino Rodríguez, se separan y Marcelino decide poner en marcha este proyecto radiofónico. ¿La génesis es esa, Agustín? ¿La génesis, el momento de arranque es así? Lo has explicado perfectamente. Existía Radio Miramar FM y Olé, que emitía en la frecuencia modulada y que básicamente era dedicada pues, al mundo de la música específicamente. Y en un momento determinado, Rodríguez de Castro se pone de acuerdo con Vallvé, le dice que se queda él la frecuencia modulada, que se queda la FM, y surge el proyecto de Radio Minuto, que es una fórmula absolutamente innovadora que no existía en nuestro país y por lo tanto, de alguna manera, yo lo explico en el libro, es el inicio efectivo de la radiofórmula musical en España, porque hasta entonces había radios que emitían cosas similares, pero no una radiofórmula pura y dura las 24 horas del día, con una programación muy preestablecida y muy clara. Buceando en cosas que cuentas en el libro y buceando también en la historia de ese mayo del 82, se hace referencia a que una de las películas que más éxito estaba teniendo Cuidado que viene el grito. Yo no sé si son esas cosas del destino o que precisamente cuando se estaba proyectando el muro en los cines, rompiendo tantos esquemas, una película de dibujos animados, una película con la banda sonora de Pink Floyd, en Radio Minuto rompió el estilo e innovó, creó una forma diferente de comunicar, de dirigirse a los oyentes. Mira, yo siempre me gusta decir que Radio Minuto era en colores cuando el entorno que teníamos pues todavía tenía determinados trazos de blanco y negro. Entonces, efectivamente, descubrió la radiofórmula para muchísimo público. De hecho, a lo mejor te hago spoiler ahora, pero al cabo de muy poco tiempo consiguió un récord absoluto de audiencia con prácticamente 600.000 oyentes
de una emisora local de Barcelona, teniendo en cuenta que ahora, hoy en día, Barcelona tiene del entorno a 1,5 millones de habitantes. Pues podemos decir que en el año 85, creo que fue en el EGM del 85, o sea, 2 años y medio después, ya estaba batiendo récords de más de 600.000 personas. Es decir, significó, como tú decías, un fenómeno, digamos, y un nuevo descubrimiento para la gente en general. El éxito de audiencia sí lo atestigua. Por cierto, te doy la primicia de que, a raíz de la publicación del libro, tenemos una lista de éxitos en Spotify que se llama Radio Minuto La Historia, y en el que se pueden encontrar todos los éxitos, digamos, de aquellos años. Ya te lo avanzo también por si hay algún enfermo, digamos, de recuperar la música ochentera, pues que ahí va a encontrar una muy buena colección de música con los grandísimos éxitos de la época, que yo creo que los años 80 todo el mundo coincide que además fue una época de una producción musical excelsa, con intérpretes auténticamente históricos: Elton John, Phil Collins, Michael Jackson, V40, en fin, Perales, Julio Iglesias, muchísima gente que en aquellos momentos estaba en pleno apogeo, ¿no? Mayo del 82, en el cine, esta melodía tan armoniosa, tan bonita, es de aquella película que quien más quien menos le dejó huella, aquello de Poltergeist. Claro, era el momento social que se estaba viviendo, y en ese momento social es cuando aparece este fenómeno radiofónico. Dice en el epílogo del libro, Sergi Mas, 8 sílabas, melodía pegadiza. Este era el indicativo cantado por 3 chicas que se emitía desde el 94.9 de la FM y que se puso de moda en Barcelona en los años 80. Media ciudad conocía la sintonía. Primero, porque era de fácil memoria, y segundo, porque el impacto y penetración de la emisora fue rápido y potente en un dial que por entonces estaba bastante oxigenado. El amigo Sergi me resume aquí, creo yo, te hablo como oyente en este caso, como oyente que lo era de Radio Minuto, la filosofía, el estilo, el ADN que teníais ahí en la calle Teodoro Roviralta 31. Te quiero hacer una matización, porque en el libro se habla de 2 frecuencias distintas, el 94.8 y el 94.9. Correcto. Hubo que cambiarla. Empezamos con el 94.8 y al poco tiempo hubo que cambiarla porque hubo una regulación de licencias en Barcelona y nos hizo cambiar un puntito. En lugar del 94.8, pues el 94.9. Así que no es ningún error, sino que es aquellas cosas, ¿no?, de la radio de aquella época. Mira, yo creo que aquella radio fundamentalmente era una radio fresca, joven, nueva, en colores, que transmitía alegría, que ponía éxitos musicales rutilantes que aquí era difícil de escuchar, porque también se emitían algunos éxitos, digamos, del mercado americano, del mercado británico, que te daba información cada 5 minutos, que era un estilo de información corto, impactante, rápido, con sintonías ¿no? Muy picadas, cantadas, algunas de ellas pegadizas. Es decir, yo creo que era un fenómeno inesperado, que yo me atrevería a decir, no tuve ocasión de hablarlo con él nunca, pero yo me atrevería a decir que incluso al propio Marcelino Rodríguez de Castro le sorprendió el éxito de aquella fórmula. Es verdad que detrás había un equipo de gente, de hombres y mujeres muy jóvenes, entusiasmados. Muchos de ellos era su primer empleo en el mundo de la radio. Tú sabes que la radio es fundamentalmente ilusión, por la radio. Hoy hemos dejado cenas de Navidad, hemos dejado, ¿no?, en la época. Y había un equipo humano, yo creo que irrepetible, porque era gente de más o menos una misma edad, que empezaban a trabajar, que cobraban un primer sueldo, gente que quería crecer profesionalmente. Entonces se dieron muchas coincidencias. Es decir, el éxito no es un éxito que llega gratis. El éxito es producto de la buena planificación, del trabajo. Había 2 fenómenos, digamos, a los mandos
en la parte de informativos Manuel Fernando González y en la parte de musicales Raúl Marchán, que yo creo que también eran dos piezas absolutamente fundamentales, ¿no?, del enfoque y el éxito de la fórmula. Sin duda, las noticias, la música, la temperatura eran los ingredientes básicos fundamentales que había ahí. Los taxistas y Radio Minuto, que cuentas ahí en el libro también, la complicidad que había entre Radio Minuto y los taxistas, y lo dejamos ahí como titular porque es un aspecto que merece la pena leerlo con detalle. El libro de 120 y tantas páginas, la historia, Radio Minuto, la historia, un libro con cerca de 30 testimonios de personas, de profesionales que habéis pasado por allí, técnicos, locutores, redactores, agentes comerciales, en fin, hay un abanico representativo de lo que era la fuerza humana de la radio. Hablas tú precisamente, Agustín, tú que estabas en los informativos, hablas, Radio Minuto era de la gente porque los que hacían la radio era gente normal, que se equivocaba en antena, que transmitía autenticidad y que también era extremadamente responsable con su trabajo. Cuando les planteas a tus compañeros y compañeras la posibilidad de hacer ese compendio de reflexiones, ¿ha sido fácil convencerles, Agustín? Es una buena pregunta y no quiero dejar a nadie mal, pero nosotros seguimos manteniendo contacto, muchos compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp y nos reunimos, pues a lo mejor, pues algunos nos reunimos durante el año algunas veces y otros pues cada 2 o 3 o 4 años. El hecho de escribir el libro de la historia de Radio Minuto, yo llevaba ya tiempo verbalizándolo cada vez que nos juntábamos con ellos. Oye, habría que escribirlo, habría que tal. Yo aspiraba más, yo aspiraba a volver a montar Radio Minuto y no pierdo la esperanza. Hombre, creo que es una fórmula que podría volver a funcionar. Como yo lo había verbalizado alguna vez, aprovechando la pandemia, yo empecé a escribir sin decir nada a nadie. Y dije, bueno, oye, esto parece que hay un hilo, parece que se puede estirar, parece que, bueno, que podemos aquí sacar información. Y empecé a hacer algunas llamadas muy concretas pidiendo colaboración, una de ellas pues a la hija de Marcelino Rodríguez de Castro, que vive en Galicia. Le dije, oye, Isabel, he empezado a escribir y tal, oye, qué buena idea, enséñame lo que has hecho y tal. No te enseño nada. Quiero que me ayudes hablando con gente, localizando gente que no tengamos controlada, etcétera, etcétera. Luego sí que se lo envié, obviamente. Y a partir de ahí empezó. Y las llamadas, las respuestas de los compañeros eran, oye, cuenta conmigo, oye, adelante, oye, qué buena idea, oye, por fin, oye, qué bien. ¿Por qué? Porque en el fondo subyace que todos tenemos un buen recuerdo de aquella época. A pesar de que cobrábamos poco, trabajábamos muchas horas, pues tenemos un buen recuerdo de aquella época. Y poco a poco se fueron sumando testimonios y al final algunos no han podido ser, pues por cuestiones médicas, por distancia, por falta de tiempo, etcétera. Esto pues mira, mala suerte, pero yo creo que es bastante representativo lo que cuentan los que salen en el libro, que al final es lo que queda. Uno de los protagonistas que está presente prácticamente en todos los testimonios es Marcelino Rodríguez de Castro, el alma mater, el impulsor, el director de los de antes, porque todos, prácticamente todos los testimonios hacéis referencia a ese seguimiento minuto a minuto, segundo a segundo de lo que salía en antena. Es decir, no era un director de firma, era un director que estaba con la oreja pegada a lo que estaba saliendo por antena. Y esas cosas, yo te digo por mi experiencia, siempre se agradecen que alguien te diga si vas yendo por el carril recto o te vas torciendo o vas utilizando un lenguaje poco apropiado. Sin duda, la figura de Marcelino Rodríguez de Castro, clave para el proyecto y clave también para el desarrollo, la cotidianidad de Radio Minuto. Absolutamente, absolutamente. Él fue, digamos, quien lo pensó, quien lo parió y quien lo fue perfilando. Mira, te contaré una anécdota. Él en su domicilio tenía radios repartidas. No existía ni Spotify, ni existían los móviles, ni existían los teléfonos móviles, ni existían las radios digitales. Las radios eran convencionales, en FM, pero convencionales, aquellos dobles aparatos, ¿no?, con doble platina y dobles altavoces muy propios del Harlem, ¿no?, de los 80, etc. Bueno, pues él tenía por toda la casa repartidos altavoces que cuando encendía la luz
empezaba a sonar Radio Minuto. Entonces, tú te podías encontrar haciendo el turno de la noche a las 3:30 de la madrugada, y si él se levantaba por alguna circunstancia, te llamaba a las 3:30 de la mañana, y este hombre no duerme nunca, este hombre no descansa nunca. Es decir, nos llevamos muchas broncas de cosas que él entendía que habían salido mal o que no se habían hecho bien, pero precisamente eso era eso lo ves luego con el tiempo, porque cuando eres joven estas cosas te afectan, pero luego con el tiempo te das cuenta de que precisamente eso es lo que nos hacía que a la siguiente no te equivocaras. ¿Vosotros erais conscientes, Agustín, en ese momento, que estabais haciendo algo diferente, que estabais innovando, tanto en la forma de enlazar, de hilvanar los distintos contenidos, en la música, noticias, publicidad, la información de servicio? Eso era novedoso. Tú que estabas en la parte de los informativos, por tu experiencia, ¿eras consciente de que estabais abriendo un camino, estabais haciendo algo distinto, diferente? No éramos conscientes del éxito. Yo creo que no éramos conscientes del enorme impacto. ¿Cuándo lo veíamos? Pues, por ejemplo, cuando ibas a comprar a una tienda, un colmado, y tenían Radio Minuto puesto. Cuando entrabas, antes los mencionabas, en un taxi, y todos los taxis inexorablemente llevaban Radio Minuto sintonizado. Cuando entrabas en la sastrería o en la pollería o en la carnicería, tal, cuando entrabas en un mercado y estaba Radio Minuto. Ahí es cuando te dabas cuenta de decir, oye, pues es verdad que hay muchísima gente que lo escucha. Pero como todo, y esto siempre lo han dicho los grandes maestros, no puedes parar a pensarte la cantidad de gente que te está escuchando en ese momento, porque si no, eso te paraliza por el enorme éxito. Mira, se celebraban los premios Minuto de Oro, que eran unos premios anuales que se entregaban por diferentes causas, y esta emisora local, una emisora local de Barcelona, consiguió para mí 2 hitos que yo creo que son irrepetibles. Uno, un vídeo del presidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan. Un vídeo del presidente de los Estados Unidos. Y no hablamos de ahora que le puedes mandar un mensaje por Instagram. Estamos hablando del año 85-86 y que el presidente de Estados Unidos decida grabar en su despacho oval de la Casa Blanca un mensaje para una emisora pequeñita de Barcelona que no sabían ni dónde estaba Barcelona, porque ni siquiera se habían celebrado los Juegos Olímpicos. Y otro, pues un vídeo de Paul McCartney, que en aquel momento estaba en el top of mind del universo, ¿no? Bueno, pues conseguir esas cosas y celebrar los premios Minutos de Oro, en el que venían pues 1.000 personas a la cena de gala, o 1.000 y pico, con todas las autoridades, artistas, cantantes, políticos. Era, digamos, la verdadera dimensión, o sea, eran unos pequeños Oscars de Hollywood en Barcelona. Sin duda era la muestra del impacto social que tenía la fórmula, el funcionamiento de Radio Minuto, que no solo era música, noticias, temperatura, esa forma de hilvanar, sino que había programas como tales, programas de un cierto éxito, programas que después ese modelo se ha ido utilizando en otras emisoras y que con el paso del tiempo incluso lo puedes encontrar algún parecido. Hablamos del minutero, del disco ranking, desde el cielo, es decir que también había esa voluntad por parte de la dirección de hacer una radio con un contenido también atrevido, no solo en la fórmula, sino en el contenido, a la hora de hablar de programas, a la hora de utilizar un lenguaje más próximo. Yo no sé si calificarlo de más provocador, pero sin duda el lenguaje que se utilizaba, sobre todo en los programas, el lenguaje sin barreras en ese sentido. No, y además hablando, digamos, en catalán y castellano con absoluta naturalidad y cambiando en un mismo informativo hablar una noticia en catalán y otra en castellano, porque lo hacíamos a 2 locutores. Radio Minuto tenía la fórmula estándar que era música y noticias las 24 horas. Incluso los espacios que estaban patrocinados, como Disco Ranking, que presentaba Santi Cardús, en paz descanse, por la tarde, continuaba con la fórmula. Lo único que cambiaban en esa hora los indicativos, pero la fórmula continuaba siendo la misma. La única concesión más disruptiva, que se dice ahora, fue la llegada del minutero de Pedro Bernal y Ricky Romero. A partir del año 85-86, creo, ellos empezaron un programa de 8 a 10 de la mañana en el que desaparecía la fórmula
y estaban ellos en antena y excepcionalmente había los boletines informativos a la hora en punto y a la media, para entendernos. El resto eran ellos dos. Y ellos dos, para la gente que lo recuerde, pues eran un estilo muy particular de hacer radio, de dos personas que, comentando la actualidad del día, eran capaces de introducir la publicidad de los clientes de una manera absolutamente natural, con una frescura y con una gracia que yo no escuchaba a nadie más, digamos, con aquella capacidad de improvisación y de frescura y de gracia, como te decía. Esa es la única concesión que se hizo, digamos, a la ruptura de la fórmula. Y precisamente fue una concesión, como decías tú, rupturista, porque los dos personajes tenían un producto pues que en aquel momento venían de triunfar y ya tenían un éxito y tenían una audiencia muy fiel. Y evidentemente eran, te diría yo, la antesala de los periodistas que hoy en día hacen humor. Por tu experiencia, por lo que has vivido, por lo que has podido saber después, ¿Radio Minuto muere por el éxito? Yo creo que la matan. Yo creo que la matan por el éxito. Es decir, Radio Minuto en un momento determinado está siendo una competencia muy, 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 muy importante para los musicales de la cadena SER. Y la cadena SER decide hacer una oferta empresarial a Marcelino Rodríguez de Castro y comprar, digamos, la marca, que no la frecuencia, la marca. Y Radio Minuto, la cadena SER, los responsables tal, que estaban impulsando los 40 principales, y no hay nada que discutir al respecto, es lícito, y es una decisión empresarial, lo que hacen es comprar la competencia y matarla, para que deje de existir. Muerto el nombre, muerta la competencia, ¿no? Y Radio Minuto desaparece de la misma manera abrupta que la que llegó. Y entonces Radio Minuto se convierte en Radio Tiempo, que intenta emular la fórmula de Minuto, pero que ya no significa el mismo éxito. Quien no haya escuchado Radio Minuto, Agustín, aparte de hojear el libro, hacerse con un ejemplar, porque además son testimonios, es historia contada por el mismo protagonista, realmente es muy entretenido, porque aunque no lo hayas vivido, aunque no hayas estado como oyente de Radio Minuto, pero si te gusta la radio y eres oyente de la radio ahora mismo, o oyente de los audios a través de en cualquier formato, en podcast o similares, enseguida le encuentras el encanto. Radio Minuto, la fórmula, el estilo, la manera de Radio Minuto, en estos tiempos de la comunicación tan instantánea, con tantos soportes, con tantas plataformas, ¿funcionaría? Pues mira, si te he de responder rápidamente, yo te diría que sí. Seguramente sería una Radio Minuto distinta, en la que tendría competencias que no tenía en la época, pero si lo tuviera que comparar de alguna manera, yo te diría que Radio Minuto hoy en día podría existir y podría ser una cosa similar al Twitter. Es decir, la Radio Minuto de los 80, yo lo comparo con el Twitter de ahora. Cualquier cosa que pasaba desde el punto de vista informativo, te ibas a Twitter y lo encontrabas. Luego tiene sus condicionantes negativos, las redes sociales, y Twitter y tal. Pero hoy, con la capacidad, digamos, de penetración que hay, no solamente a través de la radio convencional, sino a través de otros canales, con los avances tecnológicos que ha habido y con las facilidades que hay desde el punto de vista técnico de emitir, es decir, hoy tenemos un teléfono móvil y tú puedes estar informando de una rueda de prensa desde una habitación. Tú y yo estamos conectados ahora por audio, por pantalla. En el año 80 no existía la telefonía móvil, no existían las grabadoras digitales, existían las cabinas de teléfonos que iban con monedas, existían los teletipos, no existían los ordenadores, escribíamos con máquina, digamos, con máquina de teclado. Es decir, todo este cambio tan bestia a nivel tecnológico, yo creo que haría una Radio Minuto todavía mejor, pero sería una radio distinta, porque tendría otras competencias y tendría otras herramientas, digamos. Hablando de música, hacía referencia a Agustín Rodríguez, esa playlist que hay en Spotify con 91, 92 canciones de los que... Eso quiere decir que lo has consultado. Sí, claro, he estado buceando. A ver, no, incluso he estado mirando el orden, digo, si es un orden aleatorio totalmente, y a partir de ahí, pues dándole vueltas, hemos ido hilvanando esta conversación.
conversación. Con lo cual, en esa playlist que hay en Spotify de Radio Minuto, La Historia, hay esos 90 y tantas canciones que fueron éxitos que estuvieron sonando a lo largo de la historia intensa de Radio Minuto. Para un hombre de radio, de padre gran radiofonista, de hermano radiofonista también, Agustín Rodríguez, que desde pequeño ya quería dedicarse a la radio, entra en Radio Minuto, hace el libro ahora sobre Radio Minuto, aquello de bien, contento, feliz, Agustín. Sí, yo creo que es un recorrido vital maravilloso, ¿no? La radio siempre para mí ha sido, pues, primero por los vínculos familiares de mi padre en Radio Juventud. Mi hermano también está en el mundo de la radio, en Kiss FM. La radio ha sido siempre, digamos, la gran novia, ¿no? Luego la vida profesional te lleva por otras líneas, por otros canales, y la tienes que dejar y dedicarte a otras cosas dentro siempre del mundo de la comunicación y del periodismo. Y ahora, pues, el escribir el libro, yo creo que es cerrar definitivamente, digamos, una página de mi vida, y de la vida de mucha gente que compartió, que la escuchó, que la hizo posible y que la vivió, para continuar el camino. Por lo tanto, no sé si esto me ha quedado un poco así como tristón, pero me parece que era de justicia recordar Radio Minuto y recordarla dejando, digamos, un testimonio escrito de lo que significó. Muy contento y además muchísima gente me está diciendo, me encuentro muchísima gente, me dice, hombre, me acuerdo de Radio Minuto informa, las campanitas, el indicativo. Es decir, hay una generación, Manolo, que recuerda, ¿no? Igual que se recuerdan otros programas históricos de la radio en Barcelona, y eso es precioso. Agustín Rodríguez Mas, Radio Minuto, La Historia. Este grupo que se llama Toc Toc, Hablando. Y la radio es mi vida. Una de las canciones que sonaban en Radio Minuto. Radio Minuto, La Historia. En este libro, los que hicieron la radio, los que la vivieron desde dentro, explican su experiencia y nos hacen sumergirnos en una época que aún recordamos porque éramos jóvenes, atrevidos y transgresores. Seguiremos informando. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com.